Muy buen día, sean todos ustedes bienvenidos a este video. Hoy es 20 de marzo del año 2020 y estamos realizando estos videos para facilitar la formación virtual debido a las medidas tomadas en este momento por el COVID-19. Mi nombre es Luciano Arizmendi, soy instructor de la competencia implementar herramientas de optimización de recursos para el mejoramiento de procesos productivos de la tecnología gestión de la producción industrial, Centro de Gestión Industrial, SENA Regional Distrito Capital, y en este video vamos a hablar del análisis de sensibilidad. Ya había un video anterior donde se hablaba de los precios sombra en el análisis de sensibilidad. Este video lo pueden encontrar en YouTube haciendo una búsqueda como precios sombra y a continuación colocan mi nombre, Luciano Evaristo Arizmendi. En el buscador de YouTube pueden encontrar este video y hoy vamos a hablar básicamente sobre el análisis de sensibilidad, pero para hoy este tema está relacionado con lo que serían básicamente los intervalos de optimalidad. Entonces vamos a ubicar el punto. Intervalos de optimalidad es lo que vamos a trabajar hoy. El video que les mencioné ya se trabajó lo relacionado con precios sombra y luego tendríamos que hacer un nuevo video que esté relacionado con intervalos de factibilidad. Entonces iniciamos con el tema de hoy, que son los intervalos de optimalidad para las variables básicas de la función objetivo. Es importante resaltar que para hacer estos análisis de sensibilidad se puede utilizar el método gráfico y también se puede utilizar el método simples. Aunque el método gráfico está limitado a dos variables, el método simples puede tener más de dos variables. Y para hacer el análisis de sensibilidad se debe tener el ejercicio desarrollado por el método simples, y eso es lo que tenemos acá al comienzo de esta hoja. Entonces tenemos un ejercicio desarrollado por el método simplex y ese ejercicio básicamente es el de los escritorios tipo 1 y tipo 2. Ese ejercicio nos dice que una empresa fabrica escritorios tipo 1 y que se demoran 1 hora en el departamento de corte, 3 horas en el departamento de armado y 2 horas en el departamento de acabados. Los tipo 2 se demoran 1 hora en corte, 2 en armado, 3 acabado, y las horas disponibles para el periodo de tiempo es de 80 horas en el departamento de corte, 220 en el departamento de armado y 210 en el departamento de acabado, y nos dicen que la utilidad de un escritorio tipo 1 es de $5 y la de uno tipo 2 es de $6. Este es el planteamiento del problema y a continuación se plantearon unos numerales para desarrollar el ejercicio. Los numerales que tenemos es la definición de variables. Bueno, cuando se identifican estas variables, obviamente hay que identificar los coeficientes de estas variables en las restricciones, y en la función objetivo se podrían poner como pasos adicionales. Por ejemplo, ese podría ser el paso BC y habríamos que desplazar estos, pero pues yo no considero que en este momento sea necesario hacerlo tan detalladamente como ya se hizo en ocasiones anteriores en otros ejercicios de la competencia.
Entonces simplemente aquí identificamos variables donde x1 son las unidades de escritorio tipo 1, x2 son las unidades de escritorio tipo 2 y la utilidad es una función de utilidad. La función objetivo, perdón, es una función de utilidad que está definida por la utilidad de los escritorios tipo 1, que es 5 multiplicado por el número de escritorios tipo 1 en total, que es la que vamos a averiguar, esa variable x1. Utilidad de los escritorios tipo 2 por el número de escritorios tipo 2 que se van a fabricar. Estos son los coeficientes de la función objetivo, y acá se identificaron los coeficientes de las restricciones que están relacionadas con el departamento de corte, el departamento de armado, el departamento de acabado. Cada departamento tiene una ecuación, y un escritorio tipo 1 se demora 1, 3 y 2 horas respectivamente en los departamentos mostrados. Entonces esos coeficientes que están aquí horizontalmente se pasan verticalmente para hallar las restricciones, y los términos independientes, recordemos que nos indican la disponibilidad de recursos. En ese caso las horas disponibles son 80 en corte, 220 en armado, 210 en acabado. Y ya teniendo el planteamiento de la función objetivo y el planteamiento de las restricciones, procedemos a la introducción de las variables de holgura para solucionar el problema. En otros ejercicios hemos hablado que es necesario introducir variables de holgura y variables artificiales. Sin embargo, en este caso todas las restricciones son de tipo menor o igual, y cuando las restricciones son de tipo menor o igual no se necesitan variables artificiales. Si hubiera una restricción de tipo mayor o igual o de tipo igual, tendríamos que introducir variables artificiales, pero como aquí todas son menores iguales, nos podemos olvidar de las variables artificiales, y por esa razón solamente hablaremos de las variables de holgura. Dice que se restan cuando la restricción es mayor o igual. Acá no hay restricciones mayor o igual. Se suman cuando la restricción es menor o igual, y no se necesitan cuando la restricción es igual. Solo tenemos restricciones menor o igual, no tenemos ninguna restricción mayor o igual ni ninguna restricción igual. Todas son de tipo menor o igual. Por lo tanto, las variables de holgura se suman, y esas variables de holgura las estamos introduciendo acá: 1H1, 1H2 y 1H3. H representa la variable de holgura y en su índice indica a qué restricción pertenece: restricción 1, restricción 2, restricción 3. Esto ya se explicó en la clase o en las sesiones orientadas, y también ya se han hecho ejercicios. Y una vez que ya se tienen las variables, se han introducido las variables de holgura en las restricciones y también en la función objetivo, se plantea la tabla simple de la primera solución. Esta tabla simples en ejercicios anteriores la hemos desarrollado aplicando el método de Gauss-Jordan. Acá yo apliqué el método de Gauss-Jordan, y para hacer los cálculos dentro de la tabla utilicé otros procedimientos, pero yo aconsejo siempre utilizar mejor el método de Gauss-Jordan. Se planteó la primera tabla en la cual no se llegó a la solución óptima, se planteó la segunda tabla en la cual tampoco se llegó a la solución óptima, y se planteó la tabla H en la cual se llegó a la solución óptima, porque todos los resultados de la fila C sub J menos Z sub J son 0 o negativos, y cuando el problema es de maximización y estos resultados son 0 o negativos, es porque se ha llegado a la solución óptima, y las variables básicas de la solución óptima son x sub 1, h sub 2 y x sub 2, y sus respuestas son x sub
x1 vale 30, h sub 2 vale 30, x sub 2 vale 50. Esas son las respuestas de la solución óptima, y también se contestaron las preguntas que nos hacían. Entonces se tienen que fabricar, para que la utilidad sea máxima, 30 escritorios tipo 1, 50 escritorios tipo 2. Se plantea aquí la función objetivo, donde seguramente se van a reemplazar los valores para poder contestar todas las preguntas que nos hacen. Vamos a mirar, a ver, acá dice de cuánto es la utilidad. Entonces, con la función objetivo se calculó que la utilidad es de $450, sería la utilidad óptima. Utilidad máxima, horas en el departamento de corte, departamento de armado y acabado. En el departamento, las horas no utilizadas de corte son 0, porque teníamos 80 y se gastaron 80. En el departamento de armado sobraron 30 horas, y en el departamento de acabado no sobraron horas. Esto ya lo hemos explicado, simplemente yo estoy haciendo una descripción del desarrollo para luego poder entrar al análisis de sensibilidad. También el ejercicio se solucionó aplicando la función solver. Ya también en sesiones anteriores lo hemos hecho de pronto con este mismo ejercicio o con otros ejercicios. Acá está el desarrollo de solver, y solver nos da las mismas respuestas que nos da el procedimiento algebraico. Función máxima o utilidad máxima 450, escritorio, horas utilizadas en el departamento de corte 80 y las disponibles eran 80, horas utilizadas en el departamento de armado 190 y las disponibles eran 20, sobraron 30, horas en el departamento de acabados 210, utilizada 210, y ya se tiene la resolución del ejercicio por el método simple de la programación lineal. Y ahora sí procedemos a desarrollar el análisis de sensibilidad, y lo que vamos a hacer básicamente es a encontrar los intervalos de optimalidad. Explico. Los intervalos de optimalidad consiste en determinar entre cuánto y cuánto puede variar este coeficiente de la variable 1 y entre cuánto y cuánto puede variar este coeficiente de la variable 2. Recordemos que x1 es el número de escritorios tipo 1, x2 es el número de escritorios tipo 2, 5 es la utilidad de un escritorio tipo 1 y 6 es la utilidad de un escritorio tipo 2. Y al encontrar estos intervalos podemos decir entre cuánto y cuánto pueden variar esas utilidades, que será entre un menor valor a 5 y un mayor valor a 5, aquí entre un menor valor a 6 y un mayor valor a 6. Cuando se encuentran esos intervalos, entonces así haya variación de esos intervalos, pero si están dentro de los límites hallados, la solución sigue siendo óptima. Y en este caso sigue siendo óptima porque, a pesar de que cambie estas utilidades en el intervalo hallado, siempre se seguirán produciendo 30 escritorios tipo 1 y 50 escritorios tipo 2. Ya cuando cambian esas utilidades y se salen del intervalo, entonces ya no se puede conservar esa producción y ya es otro problema diferente. Listo, entonces con eso hallamos el análisis de sensibilidad de los intervalos, exactamente los intervalos de optimalidad, que es la variación de estos coeficientes. Y vale la pena resaltar que el análisis de sensibilidad se hace sobre la solución óptima, y la solución óptima acá la encontramos nosotros en la tabla H. Esta es la solución óptima, por lo tanto esta tabla yo la voy a necesitar. Le doy clic con el botón derecho del mouse, la copio
y voy a donde voy a empezar el análisis de sensibilidad. Me ubico aquí en la primera casilla y le digo pegar solo valores. Este me pega solo los valores. Bueno, no me lo pegó. Entonces vamos a seleccionar toda la tabla a ver qué pasa. Pegar valores, me sigue sin pegar los valores. Entonces simplemente le voy a decir pegar, y ahora sí me lo pegó, pero sin los valores correspondientes. Entonces vuelvo a intentar el pegado nuevamente utilizando otras alternativas, a ver qué alternativas tenemos. Pegar valores, y ahí sí me los pegó. Listo, entonces ya tengo la tabla óptima. Y vamos, como hubo inconvenientes, lo voy a intentar nuevamente, a ver si podemos aclarar lo que sucedió. Entonces copio la tabla óptima desde su primera celda, le digo copiar, y voy al sitio donde voy a realizar el análisis de sensibilidad. Selecciono toda la tabla, despliego aquí las opciones de pegar, y en lugar de pegarlo con este 123 lo pego con este 123 que tiene el porcentaje. De esa manera me lo pegó sin ningún problema, y podemos ver que la solución es 30, en la solución óptima 50, y que estos coeficientes son todos 0 o negativos. Aquí tenemos el planteamiento de la función objetivo inicial, el planteamiento de las restricciones iniciales, y esto es lo que dio origen a la solución por el método simples hasta que se llegó a esta tabla óptima de solución. Discúlpeme, pero es que yo pegué esto fue en precio sombra y no era en precio sombra donde yo lo necesitaba. Era era acá donde yo lo necesitaba, es acá. Pegar, opciones, pegar, listo. Acá me había equivocado de pegado, y parece que me volví a equivocar nuevamente. Entonces qué pena con ustedes, pero es aquí en la primera tabla donde los debo pegar. Siempre que yo me equivoco, entonces recuerdo ese dicho que dice que el que no erra no aprende. Los pego, y ahora sí tal vez estoy ya en el sitio que es. Busco por acá la parte inferior donde los había pegado para borrarlos, o parece que ya los había borrado. Sí, parece que ya los había borrado, entonces no tengo ningún inconveniente, y en este momento ya tengo copiada la tabla de solución óptima, a partir de la cual iniciaremos el análisis de sensibilidad. Teniendo en cuenta la tabla de solución óptima del numeral H, está arriba, vamos a empezar el análisis del parámetro de la utilidad de los escritorios tipo 1. Los escritorios tipo 1 tienen como coeficiente de utilidad 5. $5 por cada escritorio es la utilidad, y vamos a hallar el rango o el intervalo en que cambia este 5. Entonces este 5 lo vamos a llamar nosotros, en lugar de 5 lo vamos a llamar T1, y reemplazamos ese T1 en la tabla. Entonces acá en lugar de 5 esto será T1. Por lo tanto, un momentico que
por lo tanto este valor también será T1. Y ya haciendo ese cambio recalculamos la fila Z sub J. Recuerde que esta fila es una sumatoria de los productos de la columna C por cada una de las demás columnas, como ya lo explicamos. Entonces para este caso quedará T sub 1 por 30 más 0 por 30 más 6 por 50. Desarrollando ese producto, entonces nos quedará 30 T sub 1, que será el primer producto. Multiplicamos 30 por T sub 1 o T sub 1 por 30 más 0 por 30 que da 0, por lo tanto no lo escribimos, más 6 por 50 que da 300. Y ese es el resultado de esta casilla en la fila Z sub J. El siguiente resultado, vamos a borrar toda esta fila que es la que vamos a recalcular. El siguiente resultado entonces será T sub 1 por 1, 0 por 0 y 6 por 0. Luego en la segunda casilla apenas tendremos T sub 1 por 1, que es lo mismo que escribir solo T sub 1. Explico: T sub 1 por 1 da este T sub 1, 0 por 0 y 6 por 0 se anulan. En las siguientes tenemos T sub 1 por 0 que se anularía, 0 por 0 que se anularía y solamente quedaría 6 por 1. Recuerden que esto es una sumatoria de productos. En la siguiente quedaría T sub 1 por 3, entonces quedaría 3 T sub 1 más 0 por 5 y 6 por 2 da menos 12, más menos 12, entonces repito, 3 T sub 1 menos 12, porque es 6 por 2 da menos 12 y listos. En el siguiente sería T sub 1 por 0, 0 por 0 y 6 por 0, o sea que todos dan 0, porque sería T sub 1 por 0 más 0 por 1 más 6 por 0, todos absolutamente dan 0, entonces el resultado de esta celda es 0. En la siguiente quedaría T sub 1 por menos 1 y 6, o sea que en otras palabras quedaría, voy a escribir primero este 6, 6 por 1 da 6 menos T sub 1. Listo. Y ahora recalculamos la fila C menos Z. Entonces, ¿cómo quedaría? Aquí quedaría T sub 1 menos T sub 1 daría 0. Aquí tendríamos 6 menos 6 daría 0. Aquí en la siguiente tendríamos 0 menos 3 T sub 1 menos 12. Entonces sería equivalente, al restar de 0 este término le cambiamos de signo y entonces nos quedaría como 12 menos 3T sub 1. 3T sub 1. Listo. En esta quedaría 0
y en la otra quedaría 0 menos 6 menos t sub 1, le cambiamos de signo y entonces quedaría t sub 1 menos 6. Listo. Ahora lo que sabemos nosotros es que para llegar a la solución óptima todos estos valores deben de ser menores o iguales a 0, es decir, deben ser negativos o 0. Entonces este es 0, este es 0, este es 0. Acá tomamos simplemente 12 t sub 1 menos 3t sub 1, perdón, es 12 nomás, 12 menos 3t sub 1 debe ser menor o igual a 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta desigualdad para 0. Para ello le restamos 12 a juntos lados de la desigualdad. Entonces al restar 12 al lado izquierdo queda solamente menos 3t sub 1. 3t sub 1 menor o igual y al 0 le resto 12, queda menos 12. Listo. Dividimos, como el objetivo es resolver esta ecuación para t sub 1, entonces lo es dejar el t sub 1 solito. Entonces puedo dividir por menos 3 a juntos lados de la igualdad, pero en las propiedades de las desigualdades, cuando se dividen por un número negativo o se multiplican por un número negativo a juntos lados de la desigualdad permanece pero cambia de sentido. Entonces al dividir por 3 quedaría solamente, vamos a dividir por menos 3, entonces al lado izquierdo nos quedaría solamente t sub 1 y de acuerdo a lo que acabo de explicar, la desigualdad permanece pero cambia de sentido, entonces quedaría mayor o igual a 12 dividido entre menos 3 da 4. Listo. Lo que quiere decir en este caso que el t sub 1 debe ser mayor o igual a 4. Ahora resolvemos el otro término que quedó diferente a 0, que es t sub 1 menos 6. Entonces en este caso escribimos t sub 1 es menor o igual que 6. T sub 1 es menor que igual que 6 y básicamente está resuelta la ecuación. Perdón, estoy escribiendo mal. Es t sub 1 menos 6, ahora sí, menor o igual que 0. Ahora resolvemos la ecuación. El objetivo es dejar el 6 solito, lo que quiere decir que sumamos 6 a juntos lados de la igualdad
para que el 6 positivo se anule con este 6 negativo, y entonces quedará que t sub 1 es menor igual a 6. Listo. Entonces creo que ya hemos encontrado los límites de variación de este coeficiente 5. Según eso, el t sub 1 debe de ser mayor que 4, pero el t sub 1 debe de ser menor que 6. Entonces ya encontramos el intervalo de variación, y ese intervalo simplemente nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que 4 es menor que t sub 1, menor igual a t sub 1, pero t sub 1 a su vez es menor igual a 6. Ese es el intervalo, lo que quiere decir que el coeficiente de utilidad de los escritorios tipo 1, que es 5, en realidad puede variar entre 4 y 6. Este sería el intervalo de variación del coeficiente. Acá coloquémosle lo siguiente. Entonces en minúscula vamos a colocarle, entonces, dos puntos, 4 es menor que t sub 1, pero t sub 1 es menor que 6. Y ya definiendo este intervalo, entonces lo que podemos decir es que el intervalo de t sub 1 para que se siga obteniendo soluciones óptimas es de 4 a 6 inclusive. En la ecuación original nosotros teníamos el coeficiente de 5, y ahora sabemos que puede variar entre 4 y 6. Luego vamos a desarrollar ese ejercicio con la tabla óptima de solución. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esta misma tabla acá, la pegamos, solo valores, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar este coeficiente original por 6, que está dentro de los límites que nosotros encontramos. Entonces lo vamos a colocar como 6. Aquí hicimos el cambio con respecto a la original, por lo tanto esto va a ser igual a 6. Y ahora lo que debemos de recalcular son estas dos filas, pero ya de forma numérica. Anteriormente, como teníamos t, nos tocaba dejarlo indicado, y ahora lo que vamos es a calcular este z. Entonces este z en este caso va a ser igual a 6, y lo fijo con la tecla F4, por multiplicado por 30 más 0, y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 30 más 6, y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 50, y ya obtengo el resultado 480 y arrastro.
y ahora saco las diferencias igual 6 menos 6. Estoy calculando la fila C menos Z y arrastro y observe que todos los resultados son 0 o negativos, aún habiendo cambiado el coeficiente de 5 por 6, lo que quiere decir que la solución sigue siendo óptima. Solamente que en este caso la utilidad ya va a ser es de 480 y no como de 450 como en el caso anterior, pero la producción sigue siendo 30 escritorios tipo 1 y 50 escritorios tipo 2. Aquí inclusive podríamos efectuar los cálculos igual a 5 por el valor de x1 que es 30 más 6 por el valor de x2 que es 50 y me da una utilidad de 450. Ahora vamos a efectuar los cálculos acá. Será igual a 6 por el valor de x1 que en este caso sería 30 más 6 por el valor de x2 que en este caso sería 50, y entonces observen que lo que cambió fue la utilidad, 480, mientras que la original era 450, que lo podemos ver como aquí transformamos la tabla. Para verlo vamos a la tabla del numeral H, y en la tabla del numeral H debemos tener esa solución 450. Listo, entonces ya conocemos los intervalos de optimalidad para los escritorios tipo 1. Igual podríamos hacer aquí estos cálculos para no dejar las celdas vacías. Aquí sería, en este caso sería 1 multiplicado por el valor de x1 que sería 30, y lo puedo fijar con la tecla F4 más 1 por el valor de x2 y lo fijo con la tecla F4, enter, y tengo las 80 horas del departamento de corte. Tengo 190 horas gastadas en el departamento de armado y 210. Recordemos que en este departamento la disponibilidad era de 80 y se gastaron 80 horas. En este departamento la disponibilidad era de 220 horas y se gastaron 190, o sea que sobraron 30, y acá la disponibilidad era de 210 y se gastaron 210 horas. Acá vamos a hacerlo, entonces sería igual a 1 por el valor de x1. Ya sabemos que en el P sub 0 están las respuestas, y lo fijo con la tecla F4 más 1 por el valor de x2 que en este caso sería 50, y lo fijo con la tecla F4, y siguen las mismas 80 horas del departamento de corte, siguen las mismas 190 horas y las mismas 210 horas. O sea que lo que cambió básicamente fue la utilidad, pero la producción sigue siendo la misma. En la tabla óptima es 30 y 50 y aquí sigue siendo 30 y 50. Entonces ya hicimos el análisis cambiando el coeficiente original de 5 a 6, teniendo en cuenta que el intervalo de variación está entre 4 y 6, y pudimos comprobar que cuando el coeficiente vale 6
la solución sigue siendo óptima. Ahora vamos acá a desarrollar el mismo problema, pero ahora este coeficiente original que era 5 lo vamos a disminuir a 4 y vamos a reemplazar en la tabla y a efectuar los mismos cálculos. Por lo tanto, puedo copiar esta misma tabla, la pego acá, pegar valores, escape para deshacer la selección y cambio este coeficiente a 4. Listo. Y recalculo las filas Z sub J y recalculo la fila C menos Z, de tal manera que esto será igual a 6 y lo fijo con la tecla F4 por 30 más 0 y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 30 más 6 y lo fijo con la tecla F4 multiplicada por 50, pero aquí nos falta hacer el cambio. Este x1 ya va a valer es 4 y como ya está programada la fórmula, arrastro y ahora saco diferencias igual 4 menos 4, lo que estoy calculando es C menos Z, enter, 0 y arrastro y observo que todos los resultados son 0 o negativos, lo que quiere decir que cuando este coeficiente cambia de 5 a 4, la solución sigue siendo óptima, pero la utilidad en el original eran 450, en el primer cambio 480 y en este cambio ya la utilidad solo es de 420. Podemos calcular esa utilidad y esa utilidad será igual a 4 multiplicado por el valor de x1 que será 30 más 6 multiplicado por el valor de x2 que será 50 y observemos que tenemos los mismos 420 que me dio aquí en la tabla y estos cálculos, como la producción sigue siendo la misma, se mantienen. Entonces será 1 por el valor de x1 que será 50 y lo fijo con la tecla F4 más 1 por el valor de x2 que es 50 y lo fijo con la tecla F4, enter y tenemos los mismos 80, tenemos los mismos 190 y tenemos los mismos 210. Pues acabamos de demostrar pues que la producción no cambia cuando el coeficiente de 5 es 30 y 50, cuando el coeficiente de 6 sigue siendo 30 y 50 y cuando el coeficiente es 4 la producción sigue siendo 30 escritorios tipo 1 y 50 escritorios tipo 2, por lo tanto la solución sigue siendo óptima. Recordemos que el intervalo de variación de T1, que es el coeficiente de utilidad de los escritorios tipo 1, varía entre 4. Entonces ahora aquí vamos a tomar un valor que está por fuera del intervalo que encontramos, a ver qué sucede. Vamos a copiar la misma tabla, copio la tabla y la pego acá. Inicio, pegar valores, listo, escape para deshacer la selección
y ahora vamos a cambiar el coeficiente. Este coeficiente ahora va a ser 3, lo vamos a copiar acá, 3, y recalculamos las filas, porque nos toca recalcular estas filas por lo que llevan valores fijos. Si no llevaran valores fijos, pues nos servirían las fórmulas que habíamos programado anteriormente. Entonces aquí será igual a 3 y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 30 más 0 y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 30 más 6 y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 50, listo, y arrastro 390 y calculo ahora la fila C menos Z. Entonces será igual a C, que es 3, menos el valor de Z, que también es 3, y arrastro, y entonces observe que aquí ya me dieron valores positivos, lo que quiere decir que esta solución no es óptima, porque para que sea óptima tienen que dar todos los valores 0 o negativo, y aquí tenemos un 3 positivo. Hagamos los cálculos a ver qué pasa. Entonces acá será igual a 3 por el valor de x1, que es 30, más 6 por el valor de x2, que es 50, y me da que la utilidad es 390, pero como la solución no es óptima, tendré que seguir aplicando el método simples para llegar a una nueva solución óptima. Eso es lo que podemos decir básicamente, y aquí sucedió eso simplemente porque el 3 que tomamos está fuera del intervalo que se halló, que era entre 4 y 6. Esa es la realidad, de tal manera que estos valores que quedaron en esta tabla no van a ser la solución óptima. Tengo que continuar con la aplicación del método simplex para llegar a otra solución que seguramente va a cambiar los valores de x1 y de x2. Ahora el intervalo encontrado varía entre 4 y 6. Vamos a desarrollar el problema con 7 a ver qué pasa. Entonces copio la tabla anterior, le digo copiar, voy y la pego acá, solo pego valores, pegar valores y listos. Escape para deshacer la selección y hago el cambio del parámetro por 7. Entonces ahora cambio acá por 7 y lo copio acá, igual 7, y recalculo las filas nuevamente. Listo. Entonces esta fila será igual a 7 y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 30 más 0 y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 30 más 6 y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 50, y entonces en este caso me da una utilidad de 510,
y calculamos la fila C menos Z para saber si esta solución es óptima. Entonces quedaría 7 menos 7, listo, y arrastro y observamos que hay un 1 positivo, por lo tanto la solución no es óptima. Luego, a partir de esta tabla se deben continuar los cálculos para llegar a una solución óptima, logrando que esta fila de coeficientes 1, por lo tanto va a cambiar la producción y el parámetro, con el parámetro 7 la solución no sigue siendo óptima. De esta manera hemos demostrado que cuando se toman los cambios del coeficiente original, que era 5, y se toman entre el intervalo que dio, que es 4 y 6, la solución sigue siendo óptima, porque la fila C menos Z así no lo indica. Pero cuando ya nos salimos de tomar valores dentro de ese rango hallado entre 4 o 6, la solución no sigue siendo óptima, porque la fila C menos Z no lo indica. Y de esta manera ya hemos realizado el análisis para los parámetros de los escritorios tipo 1, y ahora pasamos a hacer el análisis para los escritorios tipo 2. Bueno, ahora nos ocuparemos del análisis del parámetro de la utilidad de los escritorios tipo 2. Ya analizamos el parámetro de los escritorios tipo 1 o la utilidad de los escritorios tipo 1. Ahora vamos a analizar la utilidad de los escritorios tipo 2. Por lo tanto, encontraremos entre cuánto puede variar este 6 por debajo y por encima. Para ello partimos nuevamente de la tabla de solución óptima y voy a volver a copiarla de la solución original del ejercicio. Entonces busco la tabla H. Acá está la tabla H, que es la tabla solución. La copio y la voy a pegar para analizar la utilidad de los ejercicios tipo 2, de los escritorios tipo 2, perdón. Acá inicia ese análisis. Entonces ilumino toda la tabla, y la voy a pegar. Inicio, pegar valores. De esta manera ya tengo la tabla. Recordemos que la solución óptima es x1 igual a 30 escritorios tipo 1, x2 igual a 50 escritorios tipo 2 y la utilidad máxima es 450, que se obtiene con esas producciones de x1 y x2. Y lo que vamos a cambiar ahora básicamente es este parámetro. Por lo tanto, aquí le daremos el nombre a ese parámetro de T2. T2, en lugar de 6 lo vamos a llamar T2, y lo reemplazaremos en la tabla de solución óptima. Entonces acá tenemos el T2, listo, y por lo tanto acá será T2. Copiamos el T2, listo. Y ahora lo que hacemos básicamente es recalcular estas filas, dejando indicado los productos de
las multiplicaciones de la columna C sub i por cada una de las demás columnas. Entonces miremos a ver cómo queda la primera sumatoria de productos. Ya sabemos cómo se calcula Z multiplicando esta columna por esta columna y se coloca la sumatoria de productos, luego esta columna por esta columna y se coloca la sumatoria de productos, y así sucesivamente. Entonces vamos a calcular. Nuestra primera columna será 5 por 30 que da 150 y 50 t sub 2. Entonces será 5 por 30 más 0 por 30 más 50 t sub 2. 5 por 30 da 150 más 50 t sub 2 más 50 t sub 2, y ese va a ser nuestro resultado de esa tabla. Vamos pues con los cálculos de la segunda casilla. En la segunda casilla entonces tendremos 5 por 1 5, 0 por 0 0 y t sub 2 por 0 0, luego queda el solo 5. En la siguiente queda 5 por 0, 0 por 0 y acá queda únicamente t sub 2. En la siguiente tendremos 5 por 3 15, 5 por 3 15, 0 por menos 5 da 0 y menos 2t sub 2. Listo. En la siguiente tendremos 5 por 0 0 0, 0 da en la siguiente, y en la siguiente tendremos menos 5 y t sub 2. El segundo sería 5 por menos 1 más 0 por 1 más t sub 2 por 1. Entonces quedaría simplemente menos 5. Voy a escribir primero este término, sería t sub 2 menos 5, t sub 2 menos 5, y esos serían los valores de la fila hasta este momento. A continuación calculamos la fila de C menos Z. Entonces tendríamos 5 menos 5 nos da 0. La otra tendríamos t sub 2 menos t sub 2 nos da 0. La otra tendríamos 0 menos este valor, sería cambiarle de signo y entonces nos quedaría 2 t sub 2 menos 15, porque al restar de 0 este valor, el signo de la resta hace que cambien de signo. Acá tendríamos un resultado de 0 y acá tendríamos también que cambiar los signos, porque al restar de 0 este valor, el menos de la resta hace que cambie esto, y entonces quedaría 5 menos t sub 2, 5 menos t sub 2, y ya sabemos que estos valores deben de ser menores iguales a 0. Entonces escribimos la desigualdad. La desigualdad sería 2 t sub 2 menos 15, y todo esto debe ser menor igual a 0. ¿Por qué menor igual a 0? Por la regla de que todos los números deben ser 0 o negativos, todos los números que den en la última fila.
Ahora vamos a resolver esta ecuación para t sub 2 y lo primero que hacemos es sumar 15 a juntos lados de la igualdad de la desigualdad, y entonces tendremos 2t sub 2. El 15 desaparece porque lo estamos sumando, menor o igual a 15. Listo. Y como el objetivo es dejar el t sub 2 solito, entonces en este caso vamos a dividir por 2, y al dividir por 2 quedará t sub 2 es menor o igual a 15 medios, que da 7.5, lo que quiere decir que t sub 2 es menor o igual a 7.5. Y ahora lo que vamos a hacer básicamente es igualar el otro término, es decir, hacer que este término también sea menor o igual a 0. Entonces copio ese término acá, 5 menos t sub 2 debe de ser menor igual a 0, menor igual a 0. Y como el objetivo es resolver esa ecuación para 2, restamos simplemente el 5 a juntos lados de la desigualdad. Entonces acá nos quedará menos t sub 2 menor o igual a menos 5. Listo. Y ahora multiplicamos la ecuación por menos 1, pero ya dijimos que al multiplicar una desigualdad por menos 1 a juntos lados, la desigualdad permanece, pero cambia el sentido del signo. Entonces al multiplicar por menos 1, aquí nos quedará t sub 2 mayor e igual a 5. De esta manera ya hemos obtenido el intervalo de variación de t sub 2, y recuerden que t sub 2 está representando en este caso la utilidad de los escritorios tipo 2, y ese t sub 2 debe ser menor de 7.5, pero debe ser mayor de 5. Pues con eso podemos concluir que el intervalo de variación está entre 5 y 7.5 inclusive. Entonces eso ya lo tenemos escrito acá, y se sacó de comparar este valor, que le voy a colocar color rojo, con este valor. Analicémoslo. T sub 2 es menor de 7.5, pero T sub 2 es mayor a 5, lo que quiere decir que T sub 2 varía entre 5 y 7.5, y esos serán los dos límites en los que varía el coeficiente de utilidad de los escritorios tipo 2. Es decir, este coeficiente puede variar entre 5 y 7.5 para que la solución siga siendo óptima. Ahora lo que tenemos que hacer básicamente es tomar valores entre ese intervalo de 7.5 y de 5 y 7.5 para demostrar que cuando ese es el rango de variación,
la utilidad, la solución sigue siendo óptima. Entonces copiamos la tabla óptima, la tabla de solución óptima, la pegamos acá, listo, y vamos a hacer el primer análisis. Dice: reemplazamos en la tabla de solución óptima del método simple 6 por 7 y reemplazamos 6 por 7 y verificamos que todo sea 0. A ver, miremos acá, porque creo que acá hay una cuestión que no está correspondiendo, y es que en realidad lo variamos fue por 8. 8 es un valor que está por fuera del intervalo que acabamos de hallar. Entonces creo que acá el enunciado hay que cambiarlo, y es cambiar 6 por 8. Listo. Entonces colocamos en esta tabla el valor de 8. Por lo tanto, este valor también será 8, y en este caso, como el valor tomado está por fuera del intervalo, el intervalo nos dio entre 5 y 7,5, al tomar este parámetro, el valor de 8, la utilidad no debe de ser óptima. Para ello recalculamos la fila Z, pero ya con sus valores numéricos. Entonces calculamos el Z, recuerden que es una sumatoria de productos, entonces será este valor, lo fijo con la tecla F4, lo multiplico por 30 y ese será el primer producto a sumar, más 0 por 30, pero me faltó fijar el 0, un momentico, repito, 0, y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 30, más 8, y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 50, y entonces me da una utilidad de 550, y arrastro y calculo la fila C menos Z. Entonces el primer C vale 5 y el segundo, el Z, vale 5, me da 0, y arrastro, y entonces lo que sucede es que tenemos un valor positivo, por lo tanto no se ha llegado a la solución óptima. Leamos lo que dice: como todos los C sujeta no son 0 o negativo, no corresponde a una solución óptima. T sub 2 igual a 8 no corresponde al intervalo óptimo entre 5 a 7,5. Esto implica que se debe seguir con las iteraciones del método simples para encontrar una solución óptima. Es decir, que cuando este parámetro original toma el valor 8 que está por fuera del intervalo hallado, la solución ya no es óptima. Para encontrar una solución óptima a partir de esta tabla, tenemos que seguir la metodología del método simples hasta que logremos que en esta fila todos los valores sean 0 o negativa. Entonces estamos comprobando
que cuando se toma un valor por fuera del parámetro, la solución no sigue siendo óptima. Esto quiere decir que la producción va a cambiar, porque para que esta solución sea óptima, estos valores tienen que cambiar. Pero en este momento lo único que nos interesa es determinar que cuando se toma un valor por fuera del parámetro, la solución no sigue siendo óptima, por lo tanto la producción no sigue siendo 30 y 50. Listo. Este valor de 550 pues lo podemos comprobar aquí con la ecuación. Entonces ese valor es igual a 5 por el valor de x1, que en este caso sería 30, más 8 por el valor de x2, que en este caso sería 50, y nos da estos 550. El cálculo de estos términos, pues mientras las respuestas estén acá, sigue siendo igual: 80, 100, 220, 210, 190, 210 creo. Entonces, cuando el parámetro está por fuera, la solución no es óptima. Ahora cambiamos el parámetro por 7.5. Recuerden que el intervalo varía entre 5 a 7.5 y el primer cambio que tomamos 8 está por fuera del intervalo. En este segundo experimento que vamos a hacer, o en esta segunda comprobación que vamos a hacer, si el número tomado está dentro del intervalo, entonces selecciono toda la tabla, le digo copiar y voy y la pego. Listo. Escape para deshacer la selección, y lo que voy a hacer es cambiar el parámetro de la utilidad de los escritorios, que originalmente ese parámetro era 6, lo variamos a 8, con lo cual ya la solución no sigue siendo óptima, y ahora lo vamos a colocar en 7.5. entonces esto será ahora 7.5, por lo tanto este término será 7.5, y volvemos a recalcular la fila Z y también la fila C menos Z, las volvemos a recalcular, y entonces decimos que esto es igual a este valor, y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 30 más 0, y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 30 más este valor, y lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 50, y esta metodología es la metodología que siempre hemos aplicado para resolver los problemas del método simplex. Y ahora saco las diferencias entre la fila C y la fila Z, igual 5 menos 5, y arrastro, y observen que todos los valores son 0 o negativos. Es decir, que cuando la utilidad de los escritorios tipo 2 es de 7.5, la solución sigue siendo óptima, y esa solución seguirá siendo x1 igual a 30 y x2 igual a x2 igual a 50, y la utilidad va a ser 525. Esa utilidad la podemos comprobar aquí calculándola con la función objetivo. Será igual a 5 por el valor de x1, que es 30, más 7.5 por el valor de x2, que es 50. Entonces, cuando ese parámetro es de 7.5, la utilidad sigue siendo óptima, la solución sigue siendo x1 igual a 30, x2 igual a 50, porque la fila C menos Z nos indica que todos los valores son 0 o negativos. Listo. Ahora lo que vamos a hacer
es que vamos a cambiar el parámetro inicial de los escritorios, que era la utilidad de 6, la vamos a cambiar ahora por una utilidad de 7. 7 también está dentro del intervalo porque el intervalo va de 5 a 7.5. Entonces quiere decir que en ese caso la solución también debe ser óptima. Lo vamos a comprobar. Copiamos la tabla y la pegamos. Inicio, pegar, pegar solo los valores, escape para deshacer la selección, y entonces cambio el coeficiente por 7, y acá también va a ser igual a 7, y recalculo la fila Z y también recalculo la fila Z, C menos Z. Entonces aplicamos la fórmula que vimos en las clases del método simples. Multiplico 5, lo fijo con la tecla F4 por 30, que será el primer producto, más el segundo producto, que será 0, lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 30, más el siguiente producto, que será 7, lo fijo con la tecla F4 multiplicado por 50, y entonces nos da que en este caso la utilidad es 500, arrastro y calculo la fila C menos Z igual a 5 menos 5, y arrastramos, y entonces en este caso todos los valores nos dan 0 o negativo, lo que quiere decir que esta utilidad inicial del escritorio puede llegar a tomar también el valor de 7 y la utilidad sigue siendo óptima. ¿Por qué sigue siendo óptima? Porque esta fila nos indica que todos los valores son 0 o negativos, y en consecuencia con este parámetro de 7 la producción sigue siendo 30 escritorios tipo 1 y 50 escritorios tipo 2, y su utilidad es 500. Esta utilidad la podemos comprobar acá, será igual a 5 multiplicado por el valor de x1, que es 30, más 7 multiplicado por el valor de x2, que es 50, y está comprobado 500. Entonces cuando la utilidad de los escritorios tipo 2 es 7, la solución sigue siendo óptima. Ahora vamos a cambiar el parámetro por 5. Recuerden que el límite nos dio entre 5 y 7.5. Luego en este caso de cambiar el parámetro, y en lugar de colocarle 6 de utilidad a los escritorios tipo 2 le colocamos 5, también nos va a dar una solución que sigue siendo óptima. Vamos a demostrarlo. Copiamos la tabla, la pegamos solo los valores, vamos a inicio, desplegamos, pegar solo los valores, exacto, escape para deshacer la selección, y vamos a colocarle ahora el parámetro acá de 5, y por tanto aquí también será 5, y aplicamos las fórmulas que ya vimos del método simplex para ver si la solución sigue siendo óptima cuando la utilidad de los escritorios tipo 2 es apenas de 5, pero 5 está dentro del rango calculado. Entonces procedemos igual a el primer producto, fijo el primer término por 30, más 0 lo fijo con la tecla F4 por 30, más 5 lo fijo con la tecla F4 por 50, y en este caso la utilidad es de 400, arrastro
y calculo la fila C menos Z igual, el primer C vale 5 y el otro C vale 5, arrastro y entonces puedo observar que todos los valores son 0 o negativos. Eso quiere decir que cuando la utilidad de los escritorios tipo 2 es de 5 en vez de la original que era 6, la solución sigue siendo óptima y en este caso la utilidad máxima es de 500, ya está calculada acá. La utilidad máxima es de 500, perdón, estoy acá. Cuando es 5 la utilidad máxima es de 400, de tal manera que la podemos calcular acá aplicando la ecuación. Será 5 multiplicado por el valor de x1 que es 30 más 5 multiplicado por el valor de x2 que es 50 y entonces nos da la utilidad de 400. Luego 5 está dentro del rango utilizado, por lo tanto con una utilidad de 5 para los escritorios tipo 2, la solución sigue siendo óptima. Se siguen produciendo 30 escritorios tipo 1, 50 escritorios tipo 2 y en este caso la utilidad máxima es de 400. Y ahora vamos a variar el parámetro a 4. Recuerden que el intervalo está entre 5 y 7.5. 4 está por fuera del intervalo, por lo tanto en este caso nos va a dar que la solución, cuando la utilidad de los escritorios tipo 2 es 4, la solución no sigue siendo óptima, por lo tanto se debe continuar aplicando el método simples para llegar a otra solución óptima. Copio la tabla pues, copiar, pegar, valores, escape para deshacer la selección y cambiamos el parámetro por 4. Por lo tanto aquí también será 4 y recalculamos finalmente la fila Z y la fila C menos Z. Entonces programamos la fórmula igual al primer valor y lo fijamos con la tecla F4 multiplicado por 30 más 0 y lo fijamos con la tecla F4 multiplicado por 30 más 4 y lo fijamos con la tecla F4 multiplicado por 50 y arrastramos. En ese caso la utilidad da 350 y calculamos la fila C menos Z, entonces será 5 menos 5 y arrastramos y observamos que hay un número positivo, por lo tanto la solución no sigue siendo óptima con la producción de 30 y 50. Para encontrar una nueva solución óptima tenemos que seguir por el método simples con el desarrollo de esta tabla hasta lograr que todos los valores de esta fila sean 0 o negativos. En estas condiciones la utilidad es de 350 para una producción de 30 y 50, pero la solución no es óptima. Comprobemos que este valor acá da 350, entonces será igual a 5 multiplicado por el valor de x1 que es 5, que es 30 más 4
multiplicado por el valor de x sub 2, pero x sub 2 vale 50 y por lo tanto es 350. Entonces ya pudimos concluir que cuando los valores que se toman para los cambios de las utilidades de los escritorios están fuera de los rangos determinados, la solución no sigue siendo óptima. De esta manera hemos cumplido con el objetivo de este video, que era encontrar los intervalos de optimalidad, y lo que encontramos es que este coeficiente, que es la utilidad de los escritorios tipo 1, puede variar entre 4 y 6. Ya lo comprobamos, tomamos valores dentro de ese intervalo y vimos que cuando los valores están dentro de ese intervalo la solución sigue siendo óptima, pero cuando los valores se salen de ese intervalo entre 4 y 6 la solución ya no es óptima y hay que buscar una nueva solución. Igualmente encontramos la variación de los coeficientes de los escritorios tipo 2 o de la utilidad de los escritorios tipo 2 y encontramos que esa utilidad puede variar entre 5 y 7.5. Tomamos valores entre ese intervalo y se comprobó que la utilidad sigue siendo óptima si los valores que se toman para este término están entre 5.75, y también se hicieron pruebas tomando valores por debajo de 5 y por encima de 7.5 y se vio que en esos casos la utilidad ya no es óptima y hay que seguir calculando por el método simples para encontrar una nueva utilidad óptima. De esta manera hemos cumplido con el objetivo. Recuerden que les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, instructor de la competencia implementar herramientas de optimización de recursos para el mejoramiento de procesos productivos de la tecnología gestión de la producción industrial en el Centro de Gestión Industrial del SENA Regional Distrito Capital. Les deseo un resto de día muy feliz y hasta pronto.